Buenos días, chiquillas, espero que estén bien. Hoy día vamos a resolver solamente ejercicios de funciones. Ya recuerden que el video donde se explica funciones yo se los compartí a ustedes hace unos poquitos días. Entonces, vamos a partir recordando qué es una función. Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de función, ¿ya? Cuando ustedes vean una función representada de esa forma, con conjuntos, ¿sí? Esa representación se llama diagrama sagital. Diagrama sagital. Entonces, en esta función tengo dos conjuntos, conjunto A y conjunto B. Si se fijan, en el conjunto A, desde el conjunto A, el menos 3 lo llevo al 9, el menos 2 lo llevo al 4, el menos 1 lo relaciono con el 1, el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 4 y el 3 con el 9. ¿Sí? Entonces, para que esto sea una función, necesitamos que todos los elementos del primer conjunto los relacionemos con uno y solo un elemento del segundo conjunto. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Que de manera más fácil es decir que de cada elemento del primer conjunto, de todos los elementos del primer conjunto, tiene que salir una y solo una flecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a recordar? Que el primer conjunto se llama conjunto de partida o conjunto de salida también, porque es de donde parten mis flechas. A los elementos del conjunto A o del conjunto de partida los vamos a relacionar con la variable X, ¿ya? Y esa variable se llama variable independiente, ¿sí? Y además los elementos del conjunto de partida se llaman preimágenes. Ahora, el segundo conjunto lo vamos a llamar conjunto de llegada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es ahí donde llegan mis flechas. Además lo vamos a relacionar con la variable y. Y a la variable y se le llama variable dependiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa variable dependiente va a depender del valor que yo le dé a la variable x. Y los elementos del conjunto de llegada se llaman imágenes. ¿Sí? Recuerden que si la función la vemos como la maquinita, ¿sí? La función es mi máquina, las x son los valores que entran y las i's son los valores que salen, ¿ya? Recuerden también que mi función la podemos escribir como f de x igual a algo que depende de x. Por ejemplo, x más 2, o como y igual a x más 2. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo. Pueden ser x más 3, 10x más 2, x partido 3, ¿sí? Pero yo la denoto como f de x o como y. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras está bien. Recordemos además el dominio de una función, que es el conjunto de los valores que toma la variable independiente. Es decir, son los valores de donde salen las flechitas, ¿ya? El recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, es decir, que son los valores hacia donde llegan las flechitas. Y el codominio es el conjunto de los elementos del conjunto de llegada, ¿ya? El codominio siempre va a ser igual al conjunto de llegada. Entonces, veamos un ejemplo. Ahí tengo mi función g. Quiero
determinar el dominio de G. Dominio de G, ¿sí? Aquí va la letra de mi función, ya que en este caso es G. Entonces, recuerden que esto siempre va entre paréntesis de llave, ¿ya? ¿Cuáles son los valores que toma la variable independiente? Recuerden que primer conjunto, variable independiente. Segundo conjunto, variable dependiente. Si vemos de dónde salen las flechas, el dominio va a ser -5, 0 y 2. Recuerden que para que sea función, todos los elementos de C o todos los elementos del conjunto de partida tiene que salir una flecha. Entonces, el recorrido de G. El recorrido de G son los valores que toma la variable dependiente, o sea, los valores donde llega mi flecha. Aquí llegan al 0, al 1, al 3 y al 4. 0, 1, 3 y 4. Y por último, el codominio de G. El codominio coincide con los elementos del conjunto de llegada, o sea, yo coloco todos los elementos del segundo conjunto. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, partamos con los ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer hoy día solamente 5 ejercicios. El primero, para la siguiente función, que es esa, calcula f de 0. Ya, recuerden que los números que van dentro del paréntesis, que en este caso es 0, son mis x, ¿ya? O sea, yo tomo el 0 y lo reemplazo en todas las x de mi función. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a 2 por 0 menos 1. Aquí resuelvo primero multiplicación y después suma. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. ¿Sí? O sea, f de 0 es igual a menos 1. Luego, f de 1, lo mismo. Tomo el 1 y lo reemplazo en todas mis x. 2 por 1 menos 1. 2 por 1, 2, menos 1. 2 menos 1, 1. O sea, f de 1 es igual a 1. Después, f de 3. Lo mismo, tomo el 3 y lo reemplazo en las x. 2 por 3 menos 1 es igual a 2 por 3, 6, menos 1, 5. O sea, f de 3 es igual a 5. F de 7. Tomo el 7, lo reemplazo en mis x. 2 por 7 menos 1 es igual a 14 menos 1, 13. O sea, f de 7 es igual a 13. F de 9. Reemplazo las x. 2 por 9 menos 1 es igual a 18 menos 1, y eso es 17. O sea, f de 9 es igual a 17. Ahí. Entonces, eso era lo único que me piden, ¿sí? Pero, para que lo entiendan de mejor manera, ¿esto qué significa? Que si yo tengo mi función con mis diagramas sagitales, tengo mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada relacionados a través de mi función, ¿sí? Donde mi función es 2x menos 1, ¿qué significa? Todos los que están aquí dentro del paréntesis con las f's son los que van en mi conjunto de partida. 0, 1, 3, 7 y 9. Y todos los resultados que me dieron
son los que van en el conjunto de llegada, o sea, menos 1, 1, 5, 13 y 17. ¿Qué significa esto? Que si f de 0, es menos 1, significa que yo tomo el 0, le aplico la función y lo llevo al 1. El f de 1 igual a 1 significa que yo tomo el 1, le aplico mi función y eso me da 1. Después, lo mismo, f de 3 igual 5 significa que el 3 lo relaciono con el 5 a través de mi función. El 7 lo relaciono con el 13 y al 9, si le aplico mi función, me va a dar 17. Esa es la idea, ¿ya? Ojo que en este ejercicio a mí solamente me pedían estos resultados, ¿ya? Yo aquí solamente le estoy explicando qué significa que me dieran esos resultados. Hacemos el siguiente ejemplo. Determina el recorrido de la siguiente función. Sea la función f de x igual a x más 8 y su dominio los números pares mayores que 5 y menores que 15. Ya, a ver, estos ejercicios, chiquillas, aparecen en el cuaderno de ejercicios, ¿ya? De la tarea que yo les di. ¿Sí? En algunos casos cambié algunos números, otros los dejé igual. ¿Sí? Entonces, me dan el valor de mi dominio. Entonces, vamos a anotar cuál es el dominio. El dominio de mi función son los números pares mayores que 5, número par mayor que 5, 6, y menor que 15, o sea, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Sí? Para determinar el recorrido, significa que cada uno de los valores de mi dominio, yo los voy a reemplazar en mi función y los valores que me den son mi recorrido. Es decir, reemplacemos el 6. F de 6 es igual a 6 más 8, o sea, f de 6 es igual a 14. Entonces ya tengo el primer valor del recorrido de esa función, 14. Después hacemos lo mismo con el 8. F de 8 es igual a 8 más 8, o sea, f de 8 es 16. 16, otro valor para mi recorrido. Después, f de 10, tomo el 10, lo reemplazo en la x. 10 más 8, f de 10 es igual a 18. Tengo otro valor para mi recorrido. F de 12, lo reemplazo en mi x el 12. 12 más 8, f de 12 es igual a 20. 20. Y el último, f de 14. Reemplazo la x por el 14. 14 más 8 es igual a 22. O sea, perdón. Ahí. 22. Por lo tanto, el resultado de lo que me piden es eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? ¿Ya? Vamos a ver lo que significa para que lo entiendan mejor. Si yo tengo mis dos conjuntos, conjunto de partida, conjunto de llegada, que los relaciono a través de mi función f, que en este caso mi función f es esta, significa que los valores de mi dominio que me dieron, que los anotamos aquí, significa que esos van en mi conjunto de partida. 6, 8, 10, 12 y 14. Y estos resultados que me dieron acá, que son mi recorrido, esos valores son los que van en el conjunto de llegada. 14, 16, 18, 20 y 22. ¿Sí? ¿Y qué significa que me den esta función? Significa que,
que el 6 lo tomo, le aplico la función y me da como resultado el 14. O sea, que el 6 lo relaciono con el 14. El 8 le aplico mi función, me da 16. O sea, que el 8 lo relaciono con el 16. Lo mismo, el 10 con el 18, el 12 con el 20 y el 14 con el 22. ¿Sí? Eso significa. Pero a mí me bastaba solo esa respuesta. ¿Ya? Yo esto se los hice para que entiendan nuevamente lo que es la relación, o sea, lo que es una función, ¿sí? Con su dominio recorrido. Pasemos al siguiente ejercicio. Escribe la función que relaciona las variables en el siguiente caso. Ahí está. Me están dando una tabla, ¿ya? Recuerden que... ahí. Recuerden que las X son del conjunto de partida, ¿ya? Las Y son del conjunto de llegada, ¿ya? Si les sale más fácil ver los conjuntos, háganlo de la siguiente manera. Hagan su conjunto de partida, hagan su conjunto de llegada, ¿ya? Y que esos conjuntos los relacionamos a través de la función que queremos descubrir. Entonces, en mi conjunto de partida van las X. 2, 3, 4, 5, 6. En mi conjunto de llegada van las Y. 8, 12, 16, 20, 24. ¿Sí? Eso me quedaron afuera porque el conjunto lo dibujé muy chiquitito. Ya, entonces, el 2 lo llevo al 8, el 3 al 12, el 4 al 16, el 5 al 20 y el 6 al 24. ¿Sí? Entonces, yo necesito encontrar la relación entre A y B. O sea, ¿qué tengo que hacer para que los elementos del conjunto A se conviertan en los del conjunto B? ¿Qué operación tengo que hacer? Si se fijan, el 2 lo llevo al 8, pero el 8 es lo mismo que 4 por 2. El 3 lo llevo al 12, que es lo mismo que 4 por 3. El 4 lo llevo al 16, y el 16 es lo mismo que 4 por 4. El 5 al 20, y el 20 es 4 por 5. El 6 al 24, y el 24 es lo mismo que 4 por 6. Entonces, fíjense, que estos de acá, el 4 lo mantengo fijo, pero estos valores que yo estoy multiplicando son los mismos que están en mi conjunto de partida. Por lo tanto, si tomo un X de mi conjunto de partida y lo quiero llevar a mi conjunto de llegada, ¿qué tengo que hacer? A mi X multiplicarlo por 4. Y esa es mi relación, esa es mi función. ¿Y cómo escribimos la función? Mi función, que depende de la variable X, va a ser igual a 4X. Y esa es la respuesta. O bien la puedo escribir así. Y igual a 4X. Recuerden que cualquiera de las dos maneras está correcta, ¿sí? Y esa es la respuesta al ejercicio 3. Cuarto ejemplo. Fabiola tiene 100 dulces para regalar. ¿Qué función determina la cantidad de dulces que le quedan si regala 2 a cada niño que encuentra? Ya, en total Fabiola tiene 100 dulces, ¿sí? Y yo quiero encontrar la función que a mí me dice cómo calcular los dulces que le van a quedar, ¿ya? Entonces, ¿cuántos dulces le quedan si yo le regalo al primer niño? Si Fabiola le regala al primer niño, le van a quedar 100 menos 2, porque a cada uno le regalo 2. Pero ahora si me encuentro con el segundo niño, ¿cuántos le van a quedar? 100
menos 2, que ya le regaló el primero, menos 2 de nuevo. O sea, menos 4. Pero si se encuentra ahora con el tercer niño, va a tener los que le quedó del segundo niño, menos 2, porque vuelve a regalar 2, o sea, le quedan ahora menos 6. Y si se encuentra con el cuarto niño, le van a quedar los que le quedaron cuando le regaló al tercer niño, menos otros 2. Entonces, le va a quedar eso. Entonces, si se fijan, este valor jamás va variando. O sea, mi función está relacionada con ese 100, ¿ya? Importante en este ejercicio es determinar cuál es la variable que depende, ¿ya? La variable que depende es la cantidad de dulces que quedan, o sea, la C. La C es como la I, la variable dependiente. Y la N va a ser mi X, ¿sí? Porque los dulces que me quedan van a depender de la cantidad de niños que yo me encuentre, ¿sí? Entonces, la cantidad de dulces que me queda, que es C, va a ser igual a, fíjense, el 100 jamás cambia, por lo tanto, el 100 es el que mantengo. Menos, y aquí el que va variando es, espérenme, ahí se me fue. Ahora sí, el que va variando es ese, ¿sí? Entonces, este 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2. El 6 como 2 por 3. El 8 como 2 por 4. Y ese primer 2, el 2 por 1. Entonces, esos de ahí coinciden con el número de niños que yo me encuentro. Esa es mi variable, que sería n. Por lo tanto, mi función queda 100 menos 2, porque el 2 es el que mantengo también, por n. Y n es la cantidad de niños que me encuentro. Y esa es mi respuesta. Esa es mi función que me dice la cantidad de dulces que le va a quedar a Fabiola si es que va regalando 2 a cada niño. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular cuántos dulces van a quedar si ya se encuentra a 12 niños? O sea, este 12 lo tomo y lo reemplazo en mi función. La cantidad de dulces que me va a quedar va a ser igual a 100 menos 2 por 12. O sea, 100 menos 24. Y eso es 76. O sea, si Fabiola se encuentra con 12 niños y le regala 2 dulces a cada uno, la cantidad de dulces que le va a quedar es de 76. ¿Sí? Entonces, mi respuesta correcta es esta. C es igual a 100 menos 2n. Y veamos el último ejercicio. ¿Cuál de las siguientes funciones puede tener como dominio el conjunto 0, 1, 2, 3, 4 y como recorrido el conjunto 3, 5, 7, 9 y 11? Ya, esta es de alternativa. Entonces, recuerden, el dominio siempre son los elementos del conjunto de partida. Si quieren, véanlo como función. Perdón, como diagrama sagital. Dibujo mi conjunto. El dominio 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el recorrido 3, 5, 7, 9 y 11. A y B. Los relaciono con conjunto B. Ya, ¿cuál es la idea de esto? Es ir tomando cada función, tomar cada elemento del dominio, cada elemento reemplazarlo en las X y ver que los resultados que me den sean estos. ¿Ya? Partamos con la letra A. Tomo el 0 primero, reemplazo en las X el 0.
0 es igual a 2 por 0 más 3. F de 0 es igual a 2 por 0, 0, más 3. F de 0 es igual a 3. ¿Y ese 3 está en el dominio, perdón, en el recorrido? Sí, perfecto. Entonces, hasta el momento me funciona esa función. Después, F de 1 es igual a 2 por 1 más 3. F de 1 es igual a 2 por 1, 2, más 3. F de 1 es igual a 5. Y ese 5 aparece también en mi recorrido. Entonces, al parecer, sería la letra A. Veamos, con el 2. F de 2 es igual a 2 por 2 más 3. 4 más 3 es igual a 7. O sea, también. Por lo que vimos, el 0 lo llevo al 3, porque me dio 3. El 1 lo llevo al 5, porque me dio 5. El 2 lo llevo al 7, porque aquí me dio 7. Y comprobemos el 3 y el 4. F de 3 es igual a 2 por 3 más 3. 2 por 3, 6, más 3, 9. O sea que el 3 lo tomo y lo llevo al 9. Y F de 4 es igual a 2 por 4 más 3. 8 más 3 es igual a 11. O sea, el 4 lo llevo al 11. Y nos dio inmediatamente la primera función. ¿Ya? Si uno de estos me hubiese dado algo que no está en mi recorrido, esa función ya no me hubiese servido. ¿Sí? Entonces, al no servirme, ¿qué hubiésemos hecho? Tomar la segunda función y hacer exactamente lo mismo. Reemplazar el 0, reemplazar el 1, reemplazar el 2, reemplazar el 3, reemplazar el 4 y ver que esos resultados me hubiesen dado eso de ahí. ¿Sí? Y lo mismo con cada función si es que la B tampoco me hubiese servido. ¿Ya? Ya. Entonces, chiquillas, recuerden, dudas o comentarios a mi correo o a mi WhatsApp. Bueno, si tienen dudas, anótenlas y me lo dicen cuando tengamos la clase Meet, ¿ya? Que estén bien, chiquillas, espero que les haya servido harto este video.